Buenos días, jóvenes. Hoy estamos a 30 de enero del 2021 y pues para que no se pierda la costumbre, pues les traigo la frase del día de hoy. Hoy les traigo una frase de Eduardo Galeano, que es la siguiente. Muy bien. Dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Bueno, esta frase la pongo porque hoy vamos a ver un poco de español. ¿Ok? Entonces, pues depende de la interpretación. Cuando nosotros hemos tenido clases de matemáticas, siempre hemos sido muy rectos, muy formales en ciertas cosas, de esto es 2 porque es así, ¿no? Esto es mayor a 90 grados porque lo definimos así, etcétera. Sin embargo, aquí en español pues vamos a utilizar mucho lo que son las interpretaciones. Ajá, muy bien. Esta parte que les voy a dar de español es sinceramente muy corta. Solamente les voy a pasar unos tips para que ustedes puedan resolver preguntas que en el examen yo se las voy a hacer y puedan contestar su examen. Y después yo voy a contestar esos exámenes para que vean ustedes cómo se contestan, pero nada más es más de práctica. ¿Ok? Bueno, entonces, el tema que sigue en su guía de estudio son formas del discurso. Ajá. Esas formas del discurso, más que nada, vamos a tener diferentes formas que nos van a permitir expresar lo que nos rodea. Ajá. Entonces, o algo que queramos comunicar. Entonces, esas formas del discurso nosotros las vamos a dividir en 3, que son las que vienen en su guía de estudio y las que les pueden preguntar, que son el descriptivo, el argumentativo y el narrativo. ¿Ok? En el descriptivo siempre va a hacer referencia a lo que son el mundo exterior o el mundo interior, etcétera. Te va a dar rasgos que te permitan identificar lo que te rodea. Por ejemplo, tú tienes que describir colores, olores, hechos. Ajá. Entonces, aquí los descriptivos pues van a permitir más que nada expresar con detalle todo aquello que nos rodea y pues como ya les dije, con el fin de describir objetos, lugares, personas, hechos, ¿no? Y para ello vamos a nosotros a emplear verbos, ¿no? O adjetivos, vamos a emplear sustantivos. Ajá. Aquí les puse unos ejemplos. Aquí el ejemplo que yo les puse fue primero pues rasgos físicos del personaje. Ajá. Entonces, imagínense que pues ustedes no quieren describir a la persona que más les gusta y lo pueden hacer con sus rasgos físicos. ¿Ok? Entonces, si no, pues esta persona que me gusta mucho, me cae muy bien, pues es mi abuelito. Mi abuelito está chaparrito, mi abuelito tiene el cabello blanco, pero tiene poco, etcétera, ¿no? Pueden describir rasgos físicos o incluso pueden hacer, bueno, rasgos físicos, aquí estamos hablando de la visión, pero también podemos hacer referencia al olor. Por ejemplo, mi abuelito siempre huele a galletas, etcétera, ¿no? Cosas de ese estilo. Ajá. Entonces, bueno, es lo que nosotros debemos de poner atención cuando nos presentan un texto descriptivo. Ajá. O también describir una realidad como el olor, ¿no? Huele muy rico, huele a que mi mamá cocinó mi comida favorita, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, prácticamente es en lo que nos vamos a fijar. Ajá. Por eso les digo, es muy rápido. Vámonos a los argumentativos. Los argumentativos van a hacer referencia más que nada a una tesis y a tratar de defenderla o a tratar de refutarla. Ajá. La tesis es una idea y esta idea nosotros la vamos a tratar de defender o de quitar. Ajá. Entonces,
En los textos argumentativos nosotros vamos a dar o exponer razones para defender una idea o una opinión. Ajá. Entonces esta argumentación es una forma del discurso que pues como primer objetivo va a tratar de convencer o de disuadir, de desconvencer mediante pruebas o razones a la persona que lo recibe, ¿no? Entonces aquí pues en el argumentativo pues imagínense una charla con ustedes con sus papás o imagínense una charla de ustedes con el doctor, ¿no? Oye, mira, fíjate que si tomas refresco, etcétera, ¿no? Como tipo función de la lengua, pero este es en texto, ¿no? Entonces, un científico va a decir ahorita con el COVID, ¿no? Que la gente que tiene sobrepeso, que la gente que es sedentaria, tiene más posibilidades de que si se enferma, se encuentre en un estado crítico. Entonces, ahí, pues, ustedes podrán entender, ¿no? Que quizá los está tratando de convencer de que pues no tomen refresco, no coman tantos dulces, etcétera. Ajá. Muy bien. Pero pues esto obviamente en texto, ¿no? Y te da pues unos argumentos, ¿no? Te dice, tomar refresco de manera muy seguida te puede provocar diabetes, te puede provocar aumento de la glucosa, te puede provocar hipertensión de acuerdo a estos datos, ¿no? Eso es lo fundamental del argumentativo. Ajá. Ahora vamos con los narrativos. Los narrativos son un tipo de texto que hace referencia sobre todo a los tiempos en los que se va desenvolviendo la actividad, ajá, o el cuento, etc. Entonces, estos narrativos, que los voy a poner aquí, pues hacen mucho uso de lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, aquí les pongo que la mayoría son escritos en prosa y son hechos para cuentos, por ejemplo, o hechos reales. Ajá. Muchos de ellos pues son la novela y el cuento, y los más destacados pues como ya les dije, pues también son los ensayos y textos épicos. Pues ustedes saben que narrar es cuando ustedes tienen una charla como con un amigo, ¿no? Van a relatar una o varias situaciones. Nada más que cuando nosotros relatamos, en ocasiones no decimos bien, por así decirlo, el chisme, ¿no? Muchas veces tenemos muchas líneas del tiempo y como que no se entiende. Pero precisamente cuando uno narra, puede utilizar diferentes líneas de tiempo y presentarle una sucesión de hechos, pero de manera ordenada, ajá, y que tenga una relación lógica. Ajá. Entonces, pues ustedes van a utilizar verbos, van a indicar qué sucede antes, qué sucede después, y pues el tiempo verbal que se utiliza sobre todo, pues es el pasado. Ajá. El pasado, pues tenemos el pretérito y el copretérito. Ajá. Entonces, y bueno, prácticamente a ustedes en el examen les van a presentar diferentes tipos de textos y van a decir si es descriptivo, si es argumentativo o es narrativo. Si es narrativo, como ya les dije, ustedes van a hacer referencia a pues una sucesión de hechos, ¿no? A través del tiempo. Entonces, déjenme ver si encuentro una imagen. Pero bueno, aquí les voy a poner algunos ejemplos. Y pues por lo regular son literarios, pues tenemos la narración histórica o la narración periodística. Los literarios, ya se los dije, son cuento y novela. La histórica, pues podemos tener un diario, una crónica, una biografía, y pues tenemos la narración periodística, que es la noticia. Pues en los argumentativos, pues por lo regular vamos a tener textos científicos. Y pues, bueno, les voy a dar una imagen, ¿no? Pero en los argumentativos siempre se van a dar razones. ¿Ok? Entonces es lo importante que ustedes deben de tener en cuenta, ¿no? Más que nada se utiliza en textos científicos, en ensayos, también se puede utilizar en textos periodísticos, por ejemplo los de opinión, en textos políticos, en textos jurídicos y en debates sobre todo, ¿no? Y pues los descriptivos, pues también para cuento y novela.
Ajá. Entonces, pero aquí la característica de los descriptivos es que nosotros vamos a tratar de estimular los sentidos, ¿no? Creo que una parte de eso ya se las había dado, no recuerdo bien, pero de todas maneras es simplemente lo que les van a preguntar y pues la parte teórica de este tema es muy corta, sin embargo, la parte de ejercicio sí es muy larga porque tienen que leer mucho, ¿ok? Bueno, entonces vamos a avanzar. La siguiente parte que vamos a estudiar va a ser comprensión lectora. Ajá. Para tener comprensión lectora, pues se tiene que tener mucha práctica, ajá, pero les voy a dar unos tips para que ustedes puedan tener mejor comprensión lectora cuando hagan los ejercicios. En lo primero en lo que se deben de fijar es en la estructura del texto. El texto tiene cierta estructura. Ajá. La estructura que tiene el texto por lo regular, pues es primero una introducción, después va a tener un desarrollo y va a tener conclusiones. Ajá. Bueno, ¿y cómo es cada una? Dejen acomodo aquí. Ya se trabó. A ver, permítanme. Muy bien. Aquí en la introducción siempre te van a decir de qué trata. Ajá. De qué va a tratar, te plantean un problema o un cuento, ¿no? Como que te presentan los personajes. En el desarrollo es cuando pues se va a dar precisamente ya el problema, se pueden dar muchas cosas en un cuento ahí, las cosas interesantes, y la conclusión pues ya va a ser cómo acaba, cómo finaliza, cómo sintetiza todo. Ajá. Primero lo vamos a ver para cuento y novela. Muy bien. Por lo regular el cuento y novela se va a caracterizar para los verbos de acción en la que se relata un suceso, ya sea verdad o sea ficticio, en el que participan uno o varios personajes y ocurre en un espacio y un momento determinados. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que pasa, ¿no? En el cuento y la novela. El cuento va a ser un texto narrativo que tiene pocos personajes y relata una sola acción, una historia, un clímax, a veces sin trama secundaria, ¿no? Y una narración, bueno, este tipo de cuento es un tipo de narración que es por lo regular muy corta, por eso es para niños, ajá, muy corta, y pues se caracteriza por ser breve, por tener mucho contenido y mucha tensión, ¿no? Y cada cuento va a poseer una introducción, un desarrollo y un desenlace. Ajá. Entonces, esto es lo importante. Cada cuento va a poseer una introducción, un desarrollo y un desenlace. Yo sé que a ustedes les ha pasado que a veces sus papás están viendo una película o sus primos, etcétera, llegan ustedes y preguntan, oye, ¿de qué se trata? ¿No? Y te dicen, espérate, que está en lo bueno, ¿no? Ustedes precisamente no le entienden porque no saben quiénes son los personajes, se perdieron la introducción. Ustedes le están entrando al desarrollo. Entonces ustedes quieren saber, pues, quién es, ¿no? Quién es cada personaje, a qué se dedica, etcétera. Eso se da en la introducción de un cuento, por ejemplo, ¿no? Bueno, les voy a dar unos tips del tipo de preguntas que les pueden hacer de estos, ¿no? El tipo de preguntas que se les va a hacer sobre el cuento será identificar la idea principal y las ideas secundarias, ¿no? Por lo regular. Ajá. Características de las ideas principales. Ajá. Bueno, eso lo pueden también aplicar a un texto científico, ¿no? Características de las ideas principales. Las características de las ideas principales es que exponen el contenido más importante y por ello no puede suprimirse. Ajá. Si ustedes suprimen esa parte de la idea principal, ya no se va a entender el texto. Ajá. Por ejemplo, hay cuentos que hablan, ¿no? sobre algo, ¿no? En particular, ¿no? Vamos a poner Harry Potter, ¿no? Harry Potter en la 1 pues habla sobre la piedra filosofal, ¿no? Entonces, bueno, si no me equivoco, ¿no? Entonces, si
Si no existiera esa piedra, pues la película 1 no tendría sentido. Ajá. La 2 no recuerdo qué es, la 3 tampoco, bueno, pero el chiste es que cada una tiene un título y sin esa piedra o sin algo ahí en específico, como las reliquias de la muerte, sin las reliquias no se puede entender esa película. Ajá. Tú quitas las reliquias y nada más queda pues el día a día, ¿no? de Harry Potter. Entonces tienen que identificar la idea más importante. Ajá. Esa idea más importante, esa idea principal, va a tener autonomía respecto de las demás. Ajá. Es decir, esa idea puede existir sin las demás. Y además esa idea va a articular o todas las demás ideas secundarias de la historia o párrafos u oraciones, ¿no? A veces puede ser explícita, a veces no es explícita, se tiene que deducir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la película, les digo, de Harry Potter, de la piedra filosofal, no te están diciendo, ay, mira, esta ya es la piedra filosofal, ¿no? La están descubriendo y tú dices, ay, esa era la piedra, ¿no? Sin decirte. Entonces, pues es importante que tengan estas características de las ideas principales. ¿Ok? Muy bien. Vamos con unas imágenes que les tengo preparadas de las ideas principales. Como aquí aparece, la idea principal es la idea clave y las ideas secundarias están articuladas y relacionadas en función de esa idea principal. Aquí en este cuadro, por ejemplo, aparece en el centro la idea principal y toda la historia, por ejemplo, Harry Potter y la piedra filosofal son la idea principal y lo demás pues se va complementando, ¿no? Alrededor de él. Bueno, aquí les tengo preparada otra imagen de las ideas de un texto. Ajá, a ver, dejen, nada más la acomodo. Muy bien. Aquí yo les puse que pues, la idea principal de todo texto se organiza a partir de una serie de informaciones, ajá, pero siempre hay una que es la más importante y aparece, aunque no siempre de manera textual. Ajá. Y las ideas secundarias son ideas que complementan a la principal y pues los ejemplos van a ser ejemplificaciones, extensiones, especificaciones, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablo mucho, en ocasiones les doy muchos ejemplos, pero esos ejemplos que yo les doy son ideas secundarias, ¿ok? A ver, nada más dejen acomodo este texto y este texto. Ajá, dejen acomodo ya. Muy bien. Ahora pues les traigo un ejemplo de la idea principal. Ajá. Un ejemplo pues es el siguiente, ¿no? Bueno, este lo encontré en internet, pero en el examen va a venir un poquito más difícil. Aquí pues nos dan un texto, ¿no? Sobre la célula, que es la unidad más pequeña de la vida. Ajá. Y aquí empiezan las ejemplificaciones, es decir, realiza las funciones vitales. Tiene tres partes fundamentales: la membrana, que recubre toda la célula; el citoplasma, que es el interior de la célula, donde se encuentran los orgánulos; y el núcleo, que está en el interior del citoplasma, rodeado por una membrana nuclear, en cuyo interior está el material genético. De hecho, yo puse esta imagen porque yo se las pregunté en el examen de biología. Ajá. Que las tres partes fundamentales de la célula, ¿cuáles son? Pues está la membrana, el citoplasma y el núcleo, ¿no? Muy bien, pero esto ya son como ejemplificaciones. La idea principal es que la célula es la unidad más pequeña de vida. Ajá. Y bueno, también yo les había dicho que aquí en la célula, si no mal recuerdo, a diferencia de los virus, precisamente para definir algo vivo, pues está muy relacionado con la célula. Si tiene todas esas partes, pues vamos a decir que es célula, ajá, las que yo les describí en biología. Si no tiene esas partes, pues no va a ser una célula, el virus es otra cosa distinta y pues por eso a lo mejor lo definen como algo no vivo, porque a mí me causa mucho conflicto en ocasiones cuando dicen, es que para matar el virus hay que echarle alcohol o lavarse las manos más de 20 minutos, ¿no? Ahorita de COVID, y tú dices, no, que no está vivo. Bueno, cosas así, ¿no? Que están mal dichas. Pero bueno, ya me estoy saliendo un poquito del texto. Ahora vamos a hablar un poquito de la novela. A ver, permítanme tantito que se acomode esta parte del texto. Bueno, vamos a hablar de la novela.
La novela, más que nada, es un relato que pues es más extenso que el cuento. Ajá. Ahí vienen narraciones, ya sean de ficción o pueden ser basadas en realidad. Y pues la trama puede ser un poquito más compleja y se pueden dar más líneas del tiempo. Ajá. Y varios momentos del clímax. Ajá. Por ejemplo, pues ustedes tienen luego las novelas de la tele, que a lo mejor es la misma historia de siempre, pero a veces incluso tienen varios momentos de clímax para que las señoras estén ahí, ¿no? Viendo la tele, ¿no? Eh, Va a tener muchos personajes y se les va a otorgar pues mucha profundidad, ¿no? A cada personaje para que incluso cualquier tipo de persona se pueda identificar, ¿no? Con ello. Ajá. Y pues puede basarse en la actualidad o en otro tiempo, ¿no? Muy bien. De aquí, pues, como ya les dije, tanto el cuento como la novela van a tener su introducción, su desarrollo, su nudo y su desenlace. Ajá. Entonces, en la introducción nosotros vamos a tener la presentación de los personajes. ¿Ok? Entonces, vamos a tener la presentación de los personajes. Es lo que yo les decía, si sin la introducción, si ustedes se pierden cómo inicia la película, cuando ustedes llegan a la mitad de la película y preguntan, ay, ¿qué está pasando? ¿Quién es ese? Es porque no vieron la introducción. En el desarrollo, pues va a ser un transcurso de una situación más o menos con normalidad, donde se dan las primeras acciones. En el nudo se va a dar otra cosa que es el nudo o el conflicto, que ocurre algo diferente y que cambia el curso de las cosas, de la historia, ¿no? Siempre comienzan, bueno, es que María era una niña de tal ciudad y shalala, shalalatón, muy normal, hasta que ocurre algo, ¿no? Se va a dar luego el clímax, aquí me faltó poner el clímax, que es cómo se resuelve, y el desenlace, ¿no? También conocido como final, ajá, que ahí es donde se plantea la solución de todo el conflicto. Vamos a tener otro tipo de texto que son los ensayos. Ajá. Un ensayo pues va a ser un texto que es breve, por lo regular una cuartilla o dos, que bueno, a veces puede ser más largo y pues el autor puede exponer puntos de vista, puede exponer afirmaciones o puede hacer reflexionar acerca de cualquier tema. Ajá. En ocasiones, pues no puede, si quiere el autor puede emitir una opinión no sustentada o la puede emitir como una afirmación sustentada. Ajá. Pero esa forma de presentar los argumentos debe de ser de manera ordenada y pues, como ya les dije, relatando su opinión o es decir, sin relatar estrictamente pues las verdades absolutas, ¿no? Por eso es un ensayo. En ocasiones puede formalizarse si se agrega pues datos, ajá, datos científicos o haciendo referencias. Ajá. Muy bien. Entonces, para ese tipo de textos, por ejemplo, los ensayos, se da otro tipo de partes. Ajá. Pues la primera va a ser que ustedes presenten el tema. Va a ser que ustedes planteen la tesis. Y la tesis es la afirmación, ajá, que ustedes están diciendo. Por ejemplo, yo les doy un tema ahorita que es la contaminación en el mundo. Yo planteo la tesis, la contaminación en el mundo proviene principalmente de que somos muchos en el mundo, estamos sobrepoblados. Bueno, esa puede ser una tesis. Y yo le argumento, pues sí, fíjate, porque si fuéramos poquitos, no contaminaríamos, ¿no? Bueno, y va a haber otra persona que diga, yo voy a hacer un ensayo, ajá, también sobre la contaminación. Entonces, en esa contaminación a nivel mundial, va a decir esa persona, fíjense, yo voy a analizar la contaminación por país y por actividad económica. Y dice, sí, fíjate que está muy correlacionado los países que tienen más población a la contaminación. Y me muestra esta gráfica, pero fíjate, Estados Unidos son aproximadamente 200 millones de personas y es de los que más contamina. O sea, China contamina mucho, pues tiene muchísimos, ¿no? Pero pues fíjense, en esta gráfica está Estados Unidos, que no tiene tantos millones de personas, está Alemania, está Japón, está Irán, por ejemplo, está Rusia. Y tú dices, bueno, entonces, ¿a qué se debe de que hay países que contaminan demasiado y no son muchos? O sea, si comparamos la población de China y Estados Unidos, o si comparamos el nivel de consumo por país, y esa otra persona me puede decir, sí, sabes que yo siento que la contaminación en el mundo está asociada
por el nivel de consumo, por ejemplo, de carne, el nivel de consumo de otras cosas por país. Entonces, como ya les digo, ¿no? Está cómo se va a argumentar, ¿no? Cómo se va a plantear esa tesis y cómo se va a argumentar. En el ensayo, pues uno va a tratar de defender una postura o la otra y pues al final se va a concluir, ¿no? Si sí fue verdadera o si no fue verdadera o si faltan más datos, etc. Entonces, se plantea el tema, ¿no? Que yo puse ahí la contaminación. Se dan dos tesis. Uno fue la sobrepoblación y el otro fue el nivel de consumo por país, ¿no? Y en el nivel de consumo por país tú te das cuenta que hay países que no están sobrepoblados, como Alemania, como Estados Unidos, que tienen un nivel de contaminación mayor. O sea que no solamente es solo sobre la sobrepoblación. Cada uno da sus argumentos y pues se concluye. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por lo regular, ya les dije que en la presentación, bueno, de cualquier tema, se va a anunciar pues de lo que va a tratar. Ajá. Entonces, si yo les puse ahí la contaminación a nivel mundial, pues tiene que hablar de la contaminación a nivel mundial. Eso es muy importante, que a ustedes les falla cuando hacen trabajos escolares. Ajá. Por ejemplo, ustedes ponen la pobreza en el mundo y cuando hacen su trabajo y lo van a entregar en la escuela, simplemente hablan de la pobreza en México. O si ponen la pobreza en México y están hablando de la pobreza en África, etcétera. Entonces, cuando se presenta el tema debe de ser acorde. Ajá. Muy bien. Cuando se plantea la tesis va a ser una afirmación que se va a poner en debate. Ajá. Va a ver si se acepta o no. Entonces, aquí la primera que les puse es, los países más poblados son los que contaminan más. Entonces, esa fue una tesis. Y ya cuando la estuve analizando, empiezan a salir más países que no están sobrepoblados y que contaminan mucho. Entonces, pues aquí tenemos esa característica, ¿no? Vamos a decir, híjole, ¿qué está pasando? Creo que no funciona, ¿no? Esa contaminación. No funciona ese argumento. O sea, puede ser verdadero o falso. Y los argumentos van a conformar una serie de razones por la cual pues se va a tratar de convencer, ya sean, pues, bueno, aquí en el ensayo correctos o incorrectos, pero pues esperemos que sean correctos. Si es un texto científico deben de ser correctos, ¿no? Se va a tratar de convencer al receptor dando argumentos, ajá, de que esa tesis es verdad o es mentira, ¿ok? Entonces, es importante que eso ustedes lo tengan, ajá, entonces, y lo tengan como bien claro. Entonces dejen, creo que lo voy a poner cada eso que les dije en cada apartado. Presentación de tema. Por lo regular, en la presentación se enuncia el tema que se tratará y la postura que se va a defender. Ajá. Entonces, pero es muy importante que se acorde. Si ustedes van a hablar de México, pues de México. Si van a hablar del Distrito Federal, del Distrito Federal. Ajá. Muy bien. Ahora, el otro va a ser el planteamiento de la tesis. La tesis es una afirmación. Ajá. Porque creo que a veces dicen, ay, ¿qué es una tesis, no? Es una afirmación que se pone en cuestión y en debate para ver si se acepta o se rechaza. Ajá. La argumentación conforma una serie de razones en la que pues, se va a tratar de convencer, donde el emisor va a tratar de convencer al receptor. Y vamos a tener la conclusión que va a ser una síntesis de todo eso, ¿no? Y vamos a llegar a conclusiones. Ajá. Entonces va a ser una síntesis de las ideas principales. Entonces, bueno, de aquí está mejor, más ordenado. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a otra parte, otro subtema de su guía de estudio, que son las frases claves del texto. Cada texto va a tener frases claves y aquí pues es un tema como muy grande para dar, pero se hace más con práctica. Ustedes cuando lean un texto van a empezar a ver que hay ciertas frases que repite el autor o cosas que son importantes, ¿no? Estas frases que más que nada van a ser frases o palabras clave que están muy relacionadas con la idea principal. Sin ellas no podemos entender la idea general del texto. Es lo más importante que debemos de tener en cuenta. Ajá. Que sin estas ideas, palabras clave, no se puede entender la idea principal. Entonces pongo idea principal en mayúsculas.
no se puede entender la idea principal. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pues ciertas características. ¿Cómo vamos a identificar la idea principal? De la siguiente manera. La idea principal, pues más que nada va a tratar de explicar, vamos a tratar de explicar la idea principal mediante diferentes ejemplos o mediante palabras diferentes. Ajá. Entonces, esto se los pongo. ¿Cómo vamos a tratar de identificar la idea principal? Pues vamos a tratar de explicarla de diferentes maneras. Tratar de explicarla, tratar de explicarla mediante, aquí me equivoqué mediante diferentes ejemplos o mediante palabras diferentes. Ajá. Otra cosa que ustedes pueden identificar es hacerse preguntas del siguiente estilo. Ajá. Las preguntas del diferente estilo que ustedes se pueden hacer para las ideas principales son las siguientes. ¿Qué significa esta frase? ¿Cuántas veces aparece este suceso? ¿O quién hizo tal cosa, ¿no?, dentro del texto? Ajá. Pues hay más, ¿no? Ustedes se tienen que idear sus palabras para identificar, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante? Pero luego ustedes van a empezar a focalizar y decir, bueno, de esto importante, ¿qué significa esta frase? O cuántas veces el autor me está diciendo que aparece este suceso, ¿no? Entonces, bueno, esa es como una parte muy importante. La otra vamos a tener la inferencia de datos. La inferencia de datos está relacionada con, vamos a decirle a nosotros que es adivinar, pero no estamos adivinando. Nosotros por probabilidad sabemos que eso pasa. Ajá. Inferir datos quiere decir como un tipo de yo sé qué pasa aunque tú no lo digas. Entonces aquí, para que ustedes se acuerden de esta inferencia de datos, vamos a ponerle que es como el novio o novia celosa, ¿no? El papá. Cuando los papás dicen, oye hijo, es que yo ya estoy grande, ¿no? A mí me han dicho muchas veces, yo no me chupo el dedo, y ya dime, ¿no? ¿Qué hiciste, no? Entonces vamos a ponerle como pues así adivinar. Adivinar, o el de la novia celosa o novio celoso, novia o novio celoso. Y aunque tú no lo digas, tú puedes decir qué está pasando. Para hacer la inferencia de datos, nosotros vamos a tener que, para empezar, tener conocimientos mínimos del tema. Ajá. Entonces, imagínense ustedes que les dicen a su papá o a su mamá, ¿no? Ay, papá, fui a tal lado, y resulta que se fueron mucho más lejos, ¿no? Y se tardaron más. Y dicen, oye hijo, tú no fuiste aquí cerquita, tú fuiste más lejos porque te tardas tanto, no te va a decir tu papá. Tu papá tiene conocimiento mínimo del tema, de cuánto son los traslados por donde vives, ¿no? No lo vas a poder mentir. Entonces uno puede inferir esa información. O te puede decir, oye hijo, ¿en serio te alcanzó? Porque pues esto cuesta tanto, ¿no? Aquí le pediste prestado, ¿quién te prestó? No, dale las gracias porque pues no te alcanza, ¿no? Entonces, les digo, tienen que tener conocimientos mínimos del tema. Otra cosa, deben de poner mucha atención en las palabras utilizadas por el autor. Ajá. Muchas veces las palabras utilizadas por el autor en ocasiones, cuando es un texto escrito, nos va a decir otras cosas más. Porque cuando uno lo habla, a veces lo dice sin pensar y no se tiene que hacer un análisis así de algo hablado, pero cuando algo está escrito, puede inferir más por la palabra que usó, saber si el personaje está enojado, está triste o algo, ¿no? Muy bien. Obtener las ideas principales y secundarias del texto, así como su relación, ¿no?, en el texto, para poder inferir ciertas cosas. Y la última y la más importante, les digo, esto solamente es como teórico, pues es practicar. Ustedes tienen que practicar y les tengo que poner muchos exámenes donde aparezcan pues estas cosas, ¿no? Oye, ¿esto qué significa? ¿Esta frase qué significa, no? ¿Qué pasará si siguen usando antibióticos de este estilo, ¿no? De acuerdo con tal estudio. Ajá, uno puede inferir esas cosas. Entonces, ¿qué cosas te pueden preguntar? Pues no sé, ¿qué principios se representan en tal cosa, ¿no? En tal texto. ¿Qué valores?
¿Qué pasaría si, como les dije, ¿no? Del medicamento, ¿qué pasaría si sigues tomando tal medicamento? ¿Qué pasaría si dejas de tomar tal medicamento? ¿Qué pasaría si cambias tal medicamento? Ajá. Ejemplo, ¿no? Bueno, aquí voy a dar un ejemplo, pues a lo mejor medio absurdo, ¿no? Eh, mm, mm, a ver, el siguiente ejemplo sería, Mario subió las escaleras para regresar por su mochila. Entonces, al momento de que dices Mario subió por las escaleras para regresar por su mochila, tú estás diciendo que Mario, para llegar por lo menos a su cuarto, porque tal vive en departamentos, pero para llegar a su cuarto no está en el primer nivel, está más arriba. Entonces, cuando yo digo esto, Mario subió las escaleras para regresar por su mochila, de a donde vive, ¿no? Mario, antes de irse a la escuela, regresó por su mochila subiendo las escaleras, ¿no? Entonces tú sabes por lo menos que el cuarto o donde deja su mochila Mario no está en el primer nivel, ajá, que subió las escaleras. Si fuera un edificio de departamento y viniera en el texto, tú sabes que Mario vive en un departamento que no está en el primer nivel, ¿ok? Entonces esas cosas. Otra cosa que podemos decir, bueno, esta es inferencia de datos, ¿no? Inferencia de datos. Esta está como muy leve, pero pues a veces cuando hacemos inferencia de datos vamos a hacer cosas más como científicas, ¿no? Porque también vamos a tener lo que es inferencia de rasgos o sentimientos de los motivos de los personajes, que es otro subtema, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Cuando el lector, a través de cierta información del texto, puede suponer determinadas características sin que sean mencionadas de manera directa, es con lo que hacen sus papás, ¿no? Oye, hija, te veo rara, ¿no? Estás triste. Oye, hijo, te veo raro, estás triste. Cuéntame qué pasó, ¿no? Tu papá te ve y te reconoce, ¿no? Entonces, nosotros igual al leer un texto, decimos, aquí el autor no me está diciendo algo, pero el autor ya, sin decirlo, me está diciendo que tal personaje piensa eso, aunque puede estar mal, puede estar bien, que tal personaje, bueno, o sea, la consecuencia de que tal personaje hiciera esto es esta. Ajá. Entonces, esto lo voy a poner para que ustedes pongan atención. Ajá. Entonces, el tipo de preguntas que les pueden hacer es, ¿cuál es la consecuencia de que tal personaje llegara tarde? ¿Cuál es la consecuencia de que tal personaje no comprara la medicina? ¿Cuál es la consecuencia de que tal personaje hiciera esto? ¿O por qué tal personaje piensa esto, ¿no? El autor no lo dice, pero ustedes lo pueden decir. Por ejemplo, aquí en la de sentimientos, fíjense que esta es de datos y esta es de sentimientos. Yo puedo decir, Mario cerró la puerta de manera violenta, refunfuña y avienta su libreta. Podemos decir qué cosas, ¿no? A lo mejor le fue, Mario pues estaba enojado, es lo que podemos decir, estaba enojado porque se avienta la puerta, refunfuña y avienta una libreta, pues estaba enojado. Si avienta la libreta posiblemente sea un problema de la escuela, ¿no? Entonces son cosas que podemos inferir de los sentimientos del personaje que aquí mencioné. Y los datos, ¿no? Los datos hacen referencia a cosas no de sentimientos, sino cosas más concretas. Por ejemplo, pues como ya les dije, no está en el primer piso o otra cosa, ¿no? Más específica. Y ya los puntos de vista del autor, que está en su guía de estudio, pues vamos a poder identificar que una parte del texto o de la narración, el autor va a expresar lo que siente y lo que piensa, ajá, usando primera o tercera persona. Ajá. En esta parte donde el autor expresa lo que piensa usando primera, segunda o tercera persona, el autor en ocasiones lo va a hacer a través de un personaje o lo puede narrar en primera persona o, como ya les dije, sin ser la primera persona, pues a través del personaje, ¿no? Y un ejemplo pues es, no sé, cuando era niño me gustaban los panditas rojos porque son los más sabrosos, ¿no? Entonces, puede ser algo así, ¿no? Alguien puede tener un punto de vista, ¿no? Este punto de vista que les puse, pues es un punto de vista medio chafa, pero hay mucha gente que lo piensa, ¿no? Desde niño
le gustaban los panditas rojos, pues son los más sabrosos, ¿no? Y tú dices, bueno, oye, sí es cierto, ¿no? Los panditas de las gomitas, los rojos son los más sabrosos, ¿no? Hay gente que no les gustan los panditas verdes, ¿no? Bueno, pero pues podemos tener pues otro tipo de ejemplos, ¿no? No sé, el personaje principal, que era Julio, piensa que es incorrecto que la gente juzgue sin haber conocido a las personas, ¿no? Entonces tal vez el autor piensa eso y lo expresa a través del personaje que es Julio. Ajá. Pueden ser más cosas. Ajá. Entonces, prácticamente estos son los 6 subtemas que en los que tienen que poner atención, más que nada que les van a preguntar. Bueno, el primero fue formas del discurso, que es descriptivo, argumentativo y narrativo. Y ya de comprensión lectora, en la comprensión lectora pues vamos a tener estructuras del texto, vamos a tener, que ese es el 3.1, estructuras del texto, que más que nada les van a preguntar, ¿no? que ordenen este texto, tal párrafo corresponde a la introducción, tal párrafo corresponde al desarrollo, tal párrafo corresponde a la conclusión. Ajá. Otra parte importante es esta parte de las ideas principales y secundarias, que se las puse aquí en medio, ¿no? Que es el 3.2, que son ideas principales y secundarias. ¿Ok? Y como ya les dije, ¿no? La idea principal, sin esa idea no se va a entender el texto, no la pueden omitir. Ajá. Por ejemplo, aquí el que les puse de las células, si ustedes empiezan a hablar del citoplasma, si empiezan a hablar del núcleo y de la membrana plasmática, pues bueno, van a decir, oye, sí, pero ¿y qué onda con las células? ¿Por qué me lo dices, no? Y tú dices, bueno, te lo estoy diciendo porque la célula es la unidad de vida más pequeña, que en ella, o sea, si tú tienes 2 células, pues ya es vida, pero desde que tú tienes una célula ya podemos hablar de vida, y es lo más importante, ¿no? Dices, ah, ya, pues explícame eso, ¿no? La idea principal. Muy bien. Después vamos a hablar de frases clave, ¿no? Ese es el otro tema. Las frases clave, les dije, es un tema muy difícil porque pues depende del texto, pero pues es importante tener la idea principal. Ajá. Y pues te pueden hacer preguntas, bueno, ustedes también se pueden hacer preguntas, ¿qué significa esta frase? ¿Por qué el autor la emplea? ¿Cuántas veces aparece pues este suceso, esta frase, esta información? ¿O quién hizo tal cosa? ¿No? Cuestiones así, ¿no? Que les voy a preguntar en su examen, ¿no? Más que nada esta es de práctica. De aquí en adelante, de la 3 en adelante es la práctica. La inferencia de datos. Nosotros podemos inferir datos o podemos inferir aspectos que tengan que ver con sentimientos. Ajá. Por ejemplo, hay gente que por ejemplo, hace eso, inferir datos. Si ustedes tienen cuenta de Netflix y tienen internet, por lo menos saben que tienen ustedes computadora y saben que tienen o una pantalla donde ver Netflix, ¿no? Y tienen determinado ingreso en sus hogares. Ajá. Eso se utiliza mucho para la mercadotecnia, la inferencia de datos. Ajá. Entonces, pero ustedes también pueden inferir datos. Si por ejemplo, el día que ustedes sean papás, que su hijo les diga, ah, papá, voy a hacer tal cosa, y dicen, no, este niño me está engañando, ¿no? Porque no funciona así. Por eso les digo, tienen que como que pensar algún conocimiento del tema deben de tener. Ajá. Poner atención en las palabras que emplea el autor. Ajá. O inferir sentimientos. Y al punto de vista, pues está más relacionado a las creencias que tiene el autor. Ajá. Por ejemplo, hay frases que yo les he puesto de matemáticas que tienen que ver con cosas muy concretas de la matemática y la física. Y esta frase, ¿no? Que de Eduardo Galeano, que dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Aquí esta frase que les estoy yo poniendo, pues el autor refleja o quiere decir que pues sí, importa mucho lo físico, importa mucho lo científico, pero también importa mucho la vida, ¿no? Cómo la vivimos, etcétera. Entonces, pues, aquí el autor en esta frase pues me da lo que él piensa, lo que él cree. Y pues esto sería todo. Está muy sencillo el tema,
así de manera teórica, pero donde van a empezar a tener ustedes dificultades va a ser al tratar de resolver exámenes. Ya les tengo unos exámenes preparados, unos se los voy a dar para que los empiecen a leer y a tratar de contestar, y otros se los voy a subir a plataforma. Ajá. Entonces, en la plataforma se van a dar de topes porque son exámenes de 2, de 3 horas. Ajá. Entonces, pues voy a guardar este documento, se los mando, y pues detengo el video hasta aquí, porque la talacha pues ya viene en los exámenes, ¿no? Nada más pongan atención en esto que yo les comenté. ¿Ok? Bueno, detengo grabación y me voy con dudas.